Un director ejecutivo encubierto pide un bistec y una camarera le envía una nota secreta que lo detiene en seco. ¿Qué pasaría si el director ejecutivo de un imperio de restaurantes multimillonario fuera ciego al sufrimiento de su propio personal, hasta que una nota lo cambiara todo? 3 días después, Jack estaba en su vestidor contemplando la ropa que no se había puesto en años. Vaqueros, una camisa sencilla, botas de cuero desgastadas que habían conocido tiempos mejores. Había tomado una decisión que habría parecido imposible hacía tan solo una semana. Iría de incógnito a su propio restaurante. La idea se le ocurrió durante una noche de insomnio, mientras daba vueltas en la cama, incapaz de quitarse de la cabeza la imagen de esas críticas desastrosas. Si su personal se sentía lo suficientemente cómodo como para escribir comentarios tan mordaces de forma anónima, ¿qué decían? Y, sobre todo, ¿qué experimentaban cuando creían que nadie los escuchaba? Había elegido el local de Chicago deliberadamente. Era el restaurante insignia, el que lo había empezado todo. Si había problemas con el sistema, serían más visibles allí. Había llamado con un nombre falso. Había reservado. Y ahora estaba a punto de entrar en su propio restaurante como un completo desconocido. Mirándose en el espejo, Jack apenas reconoció al hombre que le devolvía la mirada. Atrás quedaron el traje a medida, el corte de pelo de $300 y la confianza que daba ser la persona más poderosa de la sala. En su lugar había alguien que podía integrarse en cualquier grupo. Un hombre de negocios de mediana edad cenando solo después de un largo día. La ironía no le pasó desapercibida. Había pasado décadas construyendo una imagen de éxito y ahora la estaba derribando deliberadamente para descubrir qué se escondía tras ella. Mientras conducía por la ciudad en su destartalado Honda Civic, un coche que había comprado específicamente para esta misión, Jack sentía una extraña mezcla de emoción y ansiedad. ¿Cuándo fue la última vez que se sintió nervioso por algo? ¿Cuándo fue la última vez que se metió en una situación sin control absoluto? El familiar letrero de neón de Brooks Steakhouse apareció ante sus ojos, y a Jack se le cortó la respiración. Incluso desde fuera, era impresionante. El cálido resplandor de las ventanas, el elegante exterior negro, la sutil elegancia que se había convertido en su sello distintivo. Una hilera de coches caros llenaba la zona de valet parking. Porsches, Mercedes, Bentleys. El tipo de coches que solía conducir. Pero esta noche, él era solo un cliente más. La anfitriona sonrió radiante cuando Jack se acercó a la recepción. Era joven, quizá de 20 y pocos años, con la profesionalidad refinada que se había convertido en sinónimo de la marca Brooks. Su etiqueta decía: Sara, buenas noches, bienvenidos a Brooks Steakhouse. ¿Tienen reserva? Sí, debajo de Anderson. Mesa para uno. Los dedos de Sara revoloteaban sobre la pantalla, y Jack notó la ligera tensión en sus hombros, como su sonrisa parecía exigir esfuerzo. Estaba interpretando su papel a la perfección, pero había algo vacío en ella. Por aquí, señor Anderson. Mientras caminaban por el comedor, Jack sintió una oleada de orgullo. El restaurante era tal como lo había imaginado cuando empezó a soñar con su imperio. Paneles de caoba suntuosa, una iluminación tenue que hacía que todos parecieran sacados de una portada de revista, el suave tintineo de copas de cristal y cubiertos de plata. El aire estaba impregnado del aroma a carne perfectamente sellada y el suave murmullo de conversaciones sofisticadas. Pero al pasar mesa tras mesa, Jack empezó a notar cosas que su perspectiva de director ejecutivo había pasado por alto. La precisión mecánica de los camareros, sin que sus sonrisas llegaran a sus ojos. La velocidad con la que limpiaban las mesas, como si compitieran contra reloj. Las sutiles señales de agotamiento que solo se hacían visibles cuando uno las buscaba. Sara lo sentó en una mesa de la esquina con una vista perfecta de la entrada de la cocina. Su camarero estará con usted enseguida. ¿Le apetece algo para empezar? Solo agua por ahora. Gracias. Mientras Sara se alejaba, Jack sacó su teléfono
y fingió revisar sus correos electrónicos mientras observaba el caos organizado que lo rodeaba. El restaurante estaba abarrotado, todas las mesas ocupadas, y el personal trabajaba como un engranaje. Desde una perspectiva comercial, era precioso. Desde una perspectiva humana, empezaba a parecer algo completamente distinto. Una joven se acercó a su mesa y Jack levantó la vista para ver a alguien que cambiaría todo lo que creía saber sobre su propio negocio. Tenía 20 años, cabello castaño rojizo recogido en una coleta pulcra y ojos verdes que parecían albergar una profunda inteligencia y compasión. A pesar de su sonrisa profesional, Jack podía ver el cansancio grabado en las finas líneas de expresión alrededor de sus ojos. Su etiqueta decía, Natalie. Buenas noches, señor Anderson. Bienvenido a Brooks Steakhouse. Soy Natalie y estaré a su servicio esta noche. Había algo en su voz, cálida pero cansada, profesional pero con un dejo subyacente de genuina preocupación, que hizo que Jack la observara con más atención. Se movía con una gracia que delataba a alguien que se enorgullecía de su trabajo, incluso en circunstancias que podrían destrozar a otros. Gracias, Natalie. He oído maravillas de este lugar. Es un honor para nosotros tenerte aquí. ¿Has cenado con nosotros antes? Jack casi se resbala, casi dice algo sobre conocer cada detalle del menú, pero se contuvo justo a tiempo. No, es mi primera vez. Estoy en la ciudad por negocios y un colega me recomendó probar el chuletón. La sonrisa de Natalie se volvió un poco más sincera. Su colega tiene un gusto excelente. Nuestro chuletón madurado en seco es nuestro plato estrella. Se madura durante 28 días y se prepara con una mezcla especial de condimentos que... Hizo una pausa, y Jack la vio luchando contra lo que parecía una oleada de cansancio. Disculpe, ¿le gustaría saber más sobre nuestras otras especialidades? ¿No? El chuletón suena perfecto. Al punto, por favor. Mientras Natalie anotaba su pedido, Jack se fijó en sus manos. Eran firmes y hábiles, pero tenía pequeñas quemaduras en las yemas de los dedos, como las que se producen por manipular platos calientes todo el día. Su uniforme estaba impecable, pero podía ver el desgaste en los bordes, el cuidado que había recibido a pesar del uso constante. ¿Hay algún lado con eso? ¿Qué me recomendarías? Por primera vez, su sonrisa se dibujó en sus ojos. El puré de papas con ajo está increíble, y los espárragos asados están frescos y perfectamente sazonados, aunque sinceramente todo marida de maravilla con nuestro chuletón. Entonces me quedo con ambos, y quizás con una copita de tu tinto de la casa. Excelente elección. Te prepararé el vino ahora mismo. Mientras Natalie se alejaba, Jack se encontró observando sus interacciones con las demás mesas. Se movía con eficiencia, pero había algo más. Una calidez genuina que impregnaba cada interacción. Recordaba detalles de los clientes que regresaban, preguntaba por sus familias y hacía recomendaciones basadas en sus preferencias. No solo tomaba pedidos, creaba experiencias. Pero Jack también notó su forma de mirar el reloj, su rápida inspiración, cuando creía que nadie la veía, la sutil forma en que se apoyaba el pie izquierdo como si le doliera. Estos eran los detalles que las cifras y los informes no podían capturar. Durante la siguiente hora, Jack se encontró completamente absorto en la compleja dinámica del servicio de restaurante. Siempre había entendido el negocio desde una perspectiva estratégica, márgenes de beneficio, control de costes, métricas de eficiencia. Pero sentado allí, como cliente, lo veía desde una perspectiva completamente diferente. Las puertas de la cocina se abrían y cerraban a un ritmo constante, y los camareros emergían con los platos en equilibrio sobre sus brazos, desapareciendo de nuevo en el caos interior. Jack vislumbró la cocina a través de las breves aberturas. Un mundo de intenso calor, movimiento rápido y lo que parecía un pánico apenas controlado. Natalie regresó con su vino y Jack decidió conversar con ella. ¿Noche ocupada? Aquí, todas las noches hay mucha actividad, respondió, sirviendo el vino con precisión. Pero eso es bueno para el negocio, ¿no? Había algo en su tono,
un ligero tono de voz que hizo que Jack la mirara con más atención. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? Casi 2 años. Ha sido un viaje largo. Hizo una pausa, como si considerara decir algo más. Su comida debería estar lista en unos 10 minutos. ¿Hay algo más que pueda traerle mientras espera? Jack negó con la cabeza, pero cuando Natalie empezó a irse, gritó. La verdad es que tengo curiosidad. ¿Cómo es trabajar aquí? Parece que te importa mucho el trabajo. Natalie se detuvo y se dio la vuelta, y por un instante, Jack vio un destello en su rostro. Sorpresa, quizás, o esperanza. Es desafiante. Pero la comida es increíble, y los clientes suelen ser maravillosos. Es solo que... Se detuvo, volviendo a su máscara profesional. Debería revisar tu pedido. Mientras ella se alejaba, Jack sintió una extraña punzada de algo que no pudo identificar. ¿Cuándo fue la última vez que le preguntó a un empleado, a cualquier empleado, cómo era trabajar para él? ¿Cuándo fue la última vez que escuchó su respuesta? Pasó los siguientes minutos observando a los demás camareros, y lo que vio empezó a pintar una imagen que lo incomodó profundamente. Estaba Marcus, un camarero que no debía de tener más de 22 años, prácticamente corriendo entre las mesas, con la frente perlada de sudor a pesar de la perfecta climatización del restaurante. Estaba Diana, una mujer mayor que se movía con la precisión de quien lidia con un dolor crónico pero se niega a dejarlo notar. Y había algo más. Una tensión en el ambiente que nada tenía que ver con el estrés natural de un restaurante abarrotado. Era el tipo de tensión que emanaba de expectativas imposibles, de saber que cualquier error podía tener consecuencias mucho más allá de un cliente decepcionado. El teléfono de Jack vibró con un mensaje de su asistente. La reunión de la junta directiva se trasladó a las 8 a.m. mañana. No olviden la revisión trimestral. La ironía lo golpeó como un puñetazo. Mañana se sentaría en una sala de conferencias y revisaría gráficos y tablas que reducían a estos seres humanos a números. Tomaría decisiones sobre su sustento basándose en parámetros incapaces de capturar sus luchas, sus sueños, su humanidad. Natalie regresó con su filete, y Jack tuvo que admitir que estaba perfecto. La carne estaba cocinada exactamente como la había pedido. Las guarniciones estaban impecables y la presentación era digna de un restaurante de 5 estrellas. Pero al cortar el chuletón, notó algo que le heló la sangre. Las manos de Natalie temblaban ligeramente al dejar el plato. No por nervios, sino por agotamiento. Cuando preguntó si todo se veía bien, su voz temblaba ligeramente, como si hubiera estado exigiéndose demasiado. «Se ve perfecto», dijo Jack, y lo decía en serio. Pero al observar a la mujer que había preparado y servido esta obra maestra, se dio cuenta de que la perfección tenía un precio que nunca se había molestado en calcular. «¿Hay algo más que pueda ofrecerte ahora mismo?», preguntó Natalie, y Jack captó algo en su voz. La esperanza de que dijera que no, de que ella pudiera tener un momento para respirar. «No, estoy listo. Gracias». Mientras Natalie se alejaba, Jack la vio detenerse en la mesera. Se apoyó en el mostrador un instante, cerró los ojos y respiró hondo. Era la primera vez en toda la noche que la veía dejar atrás su fachada profesional, y lo que vio debajo le oprimió el pecho. Parecía completamente agotada. No solo cansada por un turno largo, sino agotada de una forma que denotaba meses, quizá años, de esforzarse más allá de lo sostenible. Tenía los hombros ligeramente hundidos y se frotaba las sienes como si le doliera la cabeza. Pero entonces otro cliente la llamó por su nombre y la mascarilla volvió a su sitio. Se enderezó, puso su sonrisa profesional y se apresuró a llegar a su mesa. Jack le dio un mordisco a su filete, pero por primera vez en años se sintió incapaz de apreciar la comida. Solo podía pensar en la mujer que se lo había servido y en la certeza de que su búsqueda de la perfección podría estar destruyendo a quienes la hicieron posible. Mientras comía, continuó observando el restaurante con nuevos ojos. Se dio
Cuenta de que los camareros apenas tenían tiempo para comer, comiendo bocados rápidos de pie en la cocina. Vio las sutiles señales de estrés, los hombros tensos, las sonrisas forzadas, la precisión mecánica de quienes habían aprendido a reprimir su humanidad en aras de la eficiencia. Y poco a poco, una terrible comprensión comenzó a asomar en él. Había creado una máquina que producía comida excepcional y ganancias extraordinarias, pero se alimentaba de las almas de quienes la operaban. Jack iba por la mitad de su filete cuando Natalie regresó a ver cómo estaba. Se movía con la misma gracia profesional, pero ahora él podía ver el esfuerzo que requería. «¿Qué tal está todo?», preguntó con voz brillante y atenta. «Es excelente, de verdad. Uno de los mejores filetes que he probado en mi vida». Algo en su expresión se suavizó un poco. «Me alegra que lo estés disfrutando. ¿Te puedo traer algo más? En realidad, ¿podría conseguirme un poco más de agua?» «Por supuesto». Cuando Natalie tomó su vaso de agua, Jack notó su breve pausa. Miró a su alrededor y luego a él, como si estuviera haciendo algún cálculo interno. Entonces, con un movimiento tan rápido y sutil que casi lo pasa por alto, deslizó un pequeño papel doblado bajo el borde de su plato. Le llenó el vaso de agua con mano firme, sin que su expresión revelara nada. «Aquí tienes. Avísame si necesitas algo más». El corazón de Jack latía con fuerza mientras la veía alejarse. El papel parecía arder contra su plato, exigiendo atención. Echó un vistazo alrededor del restaurante, asegurándose de que nadie lo viera, y luego, con cuidado, deslizó la nota en su regazo. Con dedos temblorosos, lo desdobló y leyó las palabras que lo cambiarían todo. «Sé quién es usted, señor Reynolds. Lo reconocí en cuanto entró. He visto sus fotos en las revistas de negocios y he estudiado su historia de éxito porque admiro lo que ha construido. Pero necesito que sepa algo que sus informes y encuestas no pueden decirle. Este lugar nos está matando. No solo a mí, sino a todos. Trabajamos 60 horas semanales por salarios que apenas cubren el alquiler. Extrañamos a nuestras familias, a nuestros amigos, nuestras vidas, porque siempre estamos aquí. Tenemos miedo de pedir días de baja por enfermedad porque no podemos permitirnos perder el dinero. Tenemos miedo de cometer errores porque hemos visto a gente despedir por menos. La comida es increíble y las ganancias son altas, pero nos estamos ahogando. Escribo esto porque creo que es una buena persona que simplemente no sabe lo que está pasando en sus propios restaurantes. Si de verdad quieres saber cómo es trabajar aquí, nos vemos en el callejón detrás del restaurante a las 11 p.m. cuando termine mi turno. Te lo contaré. Te lo doy todo. Pero por favor, no ignores esto. Necesitamos ayuda». Natalie Jack leyó la nota 3 veces, y cada lectura le hacía sentir una opresión aún mayor. Ella lo había reconocido. Durante toda la noche había sabido exactamente quién era, y había decidido atenderlo de todos modos, cumplir con su dedicación con la misma dedicación que demostraba a cada cliente. Pero más que eso, había corrido un riesgo enorme al escribir esa nota. Si alguien la hubiera visto pasarla, si hubiera sido de los que la despedían en el acto, podría haberlo perdido todo. El hecho de haber corrido ese riesgo revelaba o una valentía increíble o una desesperación absoluta. Quizás ambos. Jack levantó la vista y vio a Natalie al otro lado del restaurante, tomando nota de la orden de una familia con niños pequeños. Sonreía, interactuaba con los niños y los hacía reír. Para cualquiera que la viera, era la camarera perfecta, atenta, profesional y genuinamente cariñosa. Pero ahora Jack sabía la verdad. Ella desempeñaba este papel mientras soportaba no solo el peso de sus propias luchas, sino también el de todos los que la rodeaban. Se había convertido en la voz de los que no tenían voz, la representante de cada persona que se sentía atrapada en un sistema que priorizaba el lucro sobre la humanidad. De repente, el filete que tenía en el plato sabía a ceniza. El resto de la velada transcurrió como un borrón. Jack terminó su comida mecánicamente.
Pagó la cuenta y dejó una generosa propina, pero su mente estaba completamente absorta en la nota de Natalie. Cada palabra había sido cuidadosamente elegida, cada frase elaborada para transmitir no solo información, sino también emoción. Ella lo había llamado buena persona. A pesar de todo, a pesar de las condiciones laborales, a pesar de las políticas que habían creado esta situación, aún creía que había algo en él a lo que valía la pena recurrir. Sentía esa fe como un don y una enorme responsabilidad a la vez. Mientras caminaba de vuelta a su coche, Jack se encontró observando el restaurante desde otra perspectiva. El elegante exterior, la cálida iluminación, el flujo constante de clientes satisfechos. Todo parecía igual, pero ahora comprendía lo que se escondía bajo la superficie. Dentro de ese hermoso edificio, la gente sacrificaba su salud, sus relaciones, sus sueños, para mantener la ilusión de perfección que lo había enriquecido. Cambiaban su humanidad por la oportunidad de pagar sus cuentas, y él no solo había ignorado su sacrificio, sino que se había beneficiado activamente de él. El viaje a casa fue el más largo de la vida de Jack. Cada semáforo en rojo le daba más tiempo para pensar, más tiempo para procesar las implicaciones de lo aprendido. Pensó en la referencia de Natalie a estudiar su historia de éxito y se dio cuenta de que, en algún punto del camino, se había convertido en el tipo de persona cuya historia merecía ser estudiada por las razones equivocadas. Había construido un imperio. Pero ¿qué clase de emperador era si sus súbditos sufrían? De vuelta en su ático, Jack paseaba de una habitación a otra, incapaz de quedarse quieto. El lujo que lo rodeaba, el mármol italiano, los muebles a medida, los ventanales de suelo a techo con vistas de ensueño, parecía un monumento a su propia ignorancia. Pensó en todas las noches que había celebrado ganancias récord. Todos los premios que había aceptado por su excelencia empresarial, todas las entrevistas que había dado sobre su receta del éxito. ¿Había mencionado alguna vez a las personas que lo hicieron posible? ¿Había considerado alguna vez a qué estaban renunciando para que él pudiera recibir esos elogios? A las 22:30, Jack se encontró de nuevo en su armario, pero esta vez no estaba eligiendo un disfraz. Estaba eligiendo quién quería ser. Los trajes caros parecían burlarse de él desde las perchas, recordatorios de una versión de sí mismo que de repente se sentía extraña e incómoda. Se puso unos vaqueros y un suéter, cogió las llaves y regresó al restaurante. Era hora de afrontar la verdad de la que había huido durante años. El callejón detrás de Brooks Steakhouse contrastaba marcadamente con la elegante entrada principal. Los contenedores de basura se alineaban en las paredes de ladrillo, y el olor a basura se mezclaba con el persistente aroma a carne asada. Una sola farola proyectaba largas sombras, creando zonas de oscuridad que parecían reflejar los aspectos ocultos de su negocio. Jack llegó a las 22:55 y esperó, con su aliento visible en el aire fresco de la noche. Una parte de él se preguntaba si Natalie aparecería. Escribir la nota ya había sido bastante arriesgado. Reunirse con él podría ser un suicidio profesional si se corría la voz. Pero exactamente a las 11 de la noche, la puerta trasera del restaurante se abrió y Natalie salió. Se había quitado el uniforme y se había puesto unos vaqueros y un suéter sencillo, y sin su fachada profesional, parecía aún más joven y vulnerable. «Señor Reynolds», dijo con voz firme a pesar de la evidente tensión. «No estaba segura de que viniera. Tenía que hacerlo», respondió Jack. «Tu nota lo cambió todo». Natalie estudió su rostro en la penumbra, como si intentara determinar si era sincero. ¿De verdad? ¿O estás aquí para averiguar cómo minimizar el daño? La pregunta lo golpeó como un puñetazo. ¿Eso es lo que piensas de mí? No sé qué pensar. He leído sobre ti. He estudiado tu modelo de negocio. Te he visto construir este imperio. Una parte de mí admira lo que has logrado. Pero
Otra parte se pregunta si tienes idea de cuánto cuesta. Jack se apoyó en la pared de ladrillos, sintiendo de repente cada uno de sus 45 años. Dime cuánto cuesta. Y Natalie lo hizo. De pie en ese callejón, con los sonidos de la ciudad a su alrededor y el aroma del éxito literalmente en el aire, pintó una imagen de la vida en Brooks Steakhouse que Jack jamás había imaginado. Les habló de María, la madre soltera que trabajaba doble turno para mantener a sus 3 hijos y no los había visto despiertos en semanas. Le habló de Carlos, que llevaba 2 meses trabajando con una muñeca rota porque no podía permitirse tomarse tiempo libre para una cirugía. Le habló de sí misma, de cómo llevaba 3 años ahorrando para estudiar enfermería, pero cada vez que se acercaba al dinero suficiente, alguna emergencia la obligaba a gastarlo en artículos básicos de supervivencia. «No pedimos lujos», dijo Natalie, con la voz cada vez más fuerte. «Pedimos dignidad, la capacidad de vivir, no solo de sobrevivir, la oportunidad de tener sueños más allá de simplemente superar otro turno». Jack escuchaba sin interrumpir, y cada historia le añadía un peso extra a la creciente carga que sentía. No eran solo empleados, eran personas con esperanzas, miedos, responsabilidades y sueños. Eran personas que habían sido invisibles para él, reducidas a partidas presupuestarias. ¿Por qué te quedaste?, preguntó cuando ella terminó. «Si es tan malo, ¿por qué no te marchaste?». La risa de Natalie fue amarga. «¿Y a dónde ir? ¿Hacer qué? Este es el trabajo en un restaurante mejor pagado de la ciudad. Las propinas son buenas cuando los clientes están contentos y la comida es increíble. Es solo que el precio es muy alto y la mayoría no tenemos otra opción. ¿Qué pasa con tu escuela de enfermería? Me han aceptado 3 años seguidos. Sigo posponiendo la solicitud porque no puedo permitirme dejar de trabajar lo suficiente para asistir a clases. Es un ciclo. Necesito el trabajo para ahorrar dinero para la escuela, pero necesito estudiar para conseguir un mejor trabajo». Jack sintió que algo se rompía en su interior. Allí estaba una mujer con la inteligencia y la compasión necesarias para ser enfermera, para ayudar a la gente, para marcar una verdadera diferencia en el mundo. Y su restaurante, su búsqueda de la perfección, la estaba atrapando en un círculo vicioso que le impedía alcanzar su potencial. «¿Qué haría falta?», preguntó de repente. «¿Qué? ¿Qué haría falta para arreglar esto? ¿Para corregirlo?». Natalie lo miró fijamente, y Jack pudo ver la lucha entre la esperanza y el escepticismo en sus ojos. «¿De verdad quieres saberlo?». «Sí, necesito saberlo». Lo que siguió fue la conversación más sincera que Jack había tenido sobre su negocio. Natalie no se limitó a quejarse, sino que ofreció soluciones. Era evidente que había reflexionado profundamente sobre estos problemas, y sus propuestas eran prácticas y compasivas. «Salarios dignos», dijo primero. «No solo un salario mínimo con la expectativa de que las propinas compensen la diferencia. Salarios reales que permitan a la gente pagar el alquiler y la comida, y quizás, solo quizás, ahorrar un poco para el futuro». Jack hizo cálculos rápidos mentalmente. Reduciría las ganancias, pero no destruiría el negocio. ¿Qué más? Jornadas razonables. Nadie debería tener que trabajar 60 horas a la semana solo para sobrevivir, y cuando la gente trabaja horas extras, debería ser porque quiere, no por obligación. ¿Beneficios? Seguro médico que realmente cubra las necesidades. Días de enfermedad pagados que no te hagan despedir. Quizás incluso algún tipo de programa de asistencia educativa. Cada sugerencia era razonable, incluso obvia. Pero Jack se dio cuenta de que, en algún momento, había dejado de pensar en sus empleados como personas que merecían estas consideraciones básicas. Había empezado a verlos como piezas reemplazables de una máquina diseñada para generar ganancias. «Hay algo más», continuó Natalie, y su voz se suavizó. «Respeto, reconocimiento, la sensación de que lo que hacemos importa más allá de generar ingresos. La mayoría nos enorgullecemos de nuestro trabajo,
de crear experiencias para la gente, de formar parte de algo más grande que nosotros mismos. Pero cuando la gerencia nos trata como si fuéramos desechables, es difícil mantener ese orgullo. Jack pensó en su propio ascenso al éxito, en cómo se había forjado una reputación de ser exigente, inflexible y centrado únicamente en los resultados. Creía que ese enfoque inspiraría la excelencia. En cambio, le había generado miedo. ¿Cuánto tiempo llevas pensando en esto?, preguntó. Todos los días durante 2 años. Todos lo hemos hecho. Hablamos de ello en los descansos, al cambiar de turno, cuando estamos demasiado cansados para dormir. No es que no entendamos el negocio. Vemos las cifras, sabemos cuánto cuestan las cosas, entendemos los márgenes de ganancia. Simplemente, creemos que tiene que haber una mejor manera. ¿Y crees que soy capaz de cambiar? Natalie guardó silencio un buen rato. Creo que estás aquí a medianoche en un callejón, escuchando a alguien a quien podrías despedir con una llamada. Eso tiene que contar para algo. Jack sintió que las lágrimas amenazaban con asomar por primera vez en años. ¿Cuándo? ¿Se había desconectado tanto de su propia humanidad? ¿Cuándo el éxito se volvió más importante que quienes lo hicieron posible? Si hago cambios, dijo con cuidado. Cambios reales, no solo cosméticos. ¿Me ayudarás? ¿Qué quieres decir? Es decir, ¿me ayudarás a entender qué necesito arreglar? ¿Serás honesto conmigo sobre qué funciona y qué no? ¿Confiarás en mí lo suficiente como para darme la oportunidad de demostrar que puedo ser mejor que antes? Natalie volvió a estudiar su rostro, y Jack comprendió que ese era el momento en que todo se decidiría. Podía decir que no, y él se lo merecía. Podía irse, y él lo entendería. Podía decidir que él estaba demasiado perdido, demasiado aferrado a sus costumbres, demasiado centrado en el lucro como para cambiar de verdad. En cambio, le tendió la mano. Te ayudaré, pero necesito que entiendas algo. No se trata solo de mí. Hay decenas de personas en ese restaurante que esperan que seas la persona que esperan que seas, no la persona que has sido. Jack le estrechó la mano, sintiendo los callos, que denotaban años de duro trabajo, la fuerza que emanaba de afrontar retos imposibles día tras día. Lo entiendo, y no los defraudaré. No se desanime usted tampoco, señor Reynolds. Esta es su oportunidad de construir algo que no solo sea exitoso, sino también significativo. A la mañana siguiente, Jack estaba sentado en su oficina a las 6:00, rodeado de informes financieros y expedientes de empleados. Pero en lugar de revisar márgenes de beneficio y análisis de costes, estaba leyendo los registros de personal, leyéndolos de verdad, quizá por primera vez. María González, madre soltera de 3 hijos, con 5 años en la empresa, nunca faltó a un turno y recibía constantemente comentarios positivos de los clientes. Salario actual, $12 por hora más propinas. Jack calculó cuánto ganaría probablemente en un año, consideró sus gastos y se dio cuenta de que probablemente vivía al día a pesar de ser una de sus empleadas más confiables. Carlos Rivera, con 4 años en la empresa, había solicitado 2 veces licencia por tratamiento médico el año pasado. Ambas solicitudes fueron denegadas por falta de personal. Jack tomó nota para llamarlo personalmente. Revisó los archivos uno por uno y cada uno contaba la historia de alguien que había quedado reducido a un simple número en su sistema. No eran solo empleados, eran personas con familias, sueños, responsabilidades y desafíos. Eran personas que habían sido invisibles para él durante demasiado tiempo. A las 8 de la mañana, su asistente llamó a la puerta. «Señor Reynolds, la junta directiva lo espera en la sala de conferencias». Jack levantó la vista de los archivos esparcidos sobre su escritorio. La reunión de revisión trimestral lo había olvidado por completo. «Diles que estaré allí en 10 minutos. Señor, están esperando la presentación habitual sobre márgenes de beneficio y planes de expansión». Jack se levantó y apiló ordenadamente los expedientes de los empleados. «Hoy van a recibir algo diferente. La sala de juntas quedó en 1900 antes. Silencio,
cuando Jack entró con expedientes personales en lugar de informes financieros. Los 12 miembros de la junta directiva de Brooks Steakhouse esperaban gráficos sobre el crecimiento de los ingresos y la cuota de mercado. En cambio, Jack colocó los expedientes de los empleados en la mesa de conferencias y comenzó a hablar. «Quiero hablarles de María González», dijo, abriendo el primer expediente. «Lleva 5 años con nosotros, nunca ha faltado a un turno, nunca ha recibido una queja de un cliente y se está formando para ser supervisora de turno. Además, vive en la pobreza a pesar de trabajar a tiempo completo para una empresa que generó $43 millones en ingresos el año pasado». Los miembros de la junta intercambiaron miradas. Este no era el Jack Reynolds al que estaban acostumbrados. El hombre que hablaba en términos de porcentajes y márgenes de beneficio, que veía a los empleados como recursos a optimizar. «Jack», interrumpió la miembro de la junta Patricia Walsh, «¿qué tiene esto que ver con nuestra revisión trimestral?» «Todo», respondió Jack, «porque me he dado cuenta de que nuestra definición de éxito es fundamentalmente errónea. Hemos estado midiendo nuestros logros en función de cuánto dinero podemos extraer del sistema, no de cuánto valor podemos crear para todos los involucrados». Pasó la siguiente hora contándoles sobre su experiencia encubierta, sobre la nota de Natalie, sobre las conversaciones que le abrieron los ojos a la realidad de su propio negocio. Presentó las encuestas de satisfacción de los empleados no como datos abstractos, sino como evidencia del sufrimiento humano directamente relacionado con su filosofía de gestión. «Quieren convertirnos en una organización benéfica», dijo Robert Chen, miembro de la junta directiva, con voz áspera y desaprobatoria. «Esta gente cobra salarios de mercado. Si no les gustan las condiciones, pueden buscar otros trabajos». «¿Pueden?», preguntó Jack. «María tiene 3 hijos y no tiene título universitario. Carlos lleva 15 años trabajando en restaurantes y no tiene otras habilidades. Natalie ha sido aceptada en la escuela de enfermería 3 veces, pero no puede permitirse dejar de trabajar lo suficiente para asistir. Hemos creado un sistema que atrapa a las personas talentosas y trabajadoras en un ciclo de supervivencia y luego nos preguntamos por qué no son más agradecidas». La sala estalló en discusiones. Algunos miembros de la junta directiva acusaron a Jack de estar pasando por una crisis de la mediana edad, mientras que otros se preocuparon por el impacto en el valor para los accionistas. Pero Jack esperaba esta resistencia y estaba preparado para ella. «No les pido que aprueben una organización benéfica», dijo, con una voz que interrumpía el caos. «Les pido que aprueben un modelo de negocio sostenible. Nuestra tasa de rotación actual es del 78%. ¿Saben cuánto cuesta contratar y capacitar constantemente a nuevos empleados? ¿Saben cuánto cuesta en términos de calidad del servicio, satisfacción del cliente y reputación de marca?» Sacó un informe que había preparado antes de la reunión. «Si reducimos la rotación de personal en un 50%, una cifra conservadora según los estándares del sector para empresas con mejores condiciones laborales, ahorraremos $2,3 millones anuales solo en costes de contratación y formación. Si mejoramos la satisfacción de los empleados y reducimos los errores relacionados con el estrés que provocan quejas de los clientes, mejoraremos nuestra reputación y aumentaremos la fidelización de clientes». El argumento financiero captó su atención de una forma que el argumento moral no había logrado. Jack continuó presentando un análisis detallado de cómo invertir en el bienestar de los empleados podría mejorar la rentabilidad a largo plazo. «Se trata de una reestructuración completa de nuestro modelo de negocio», dijo Patricia Walsh. «Los accionistas no aceptarán una reducción de beneficios, ni siquiera temporal. Los accionistas preferirán el crecimiento sostenible a la visión a corto plazo», respondió Jack. «Y si no, quizá no sean el tipo de accionistas que queremos». La reunión terminó con un acuerdo a regañadientes para un programa piloto. Jack implementaría los cambios propuestos en el restaurante de Chicago y demostraría su eficacia antes de extenderlos a otros restaurantes. No era todo lo que esperaba, pero era un comienzo.
Los cambios comenzaron de inmediato. Jack empezó con las 1900 modificaciones más básicas e impactantes. Salarios y condiciones laborales. Todos los empleados de la sede de Chicago reciben